Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Hoy tenemos el orgullo de contar en el set con Carlos Neuhaus Tudela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, presidente del comité organizador de los Panamericanos 2019 de Lima, la mejor edición de los Panamericanos que ha habido, director independiente de empresas en diferentes rubros y que ha tenido una reconocida trayectoria corporativa. Carlos, muchísimas gracias por estar Gracias. aquí con Bueno, nosotros. también ahorita soy presidente de la Asociación de Centros Comerciales, ¿no? Así que Disculpa, me faltó eso. no hay problema. Gracias por estar acá. Carlos, cuéntanos un poquito cómo fue tu carrera, cómo fuiste llegando a ser el ejecutivo tan reconocido que eres hoy. Bueno, no sé si soy reconocido, pero algunos me conocen. No sé, es como, digamos, desde chico te vas formando y te vas enrumbando por algunos caminos. Lo veo con mis hijos, mis hermanos. Entonces, eh, siempre mi padre era una persona pues que había sido exitoso, primero en la universidad, doctor en historia, abogado, ¿no? Digamos, fue alcalde de San Isidro a los 30 años. Bueno, hizo y después repitió, tenía académico y escuchabas pues que hablaban de él. Después mi madre, es una señora ya 97, pero era muy activa también en todo, ¿no? Fue regidora 2 veces también en La Molina, ¿no? Entonces, esa especie de no estar quieto te va condicionando. Y cuando éramos muchachos, ya en el año 58, ¿no? Muchos no habían nacido todavía, pero, mi hermano y yo éramos asmáticos traspasados de cámara de oxígeno. Ah, wow. ¿No? Entonces, mis padres le dijeron: "Tienes que llevártelos a Chosica", pero él dijo: Chosica muy largo", le dijeron: "Bueno, La Molina es campo", era campo, ¿no? Y es sano, es más seco, se van a criar mejor y que pueden hacer ejercicio, deporte. Entonces, me metieron eso. En el colegio, organizaba cosas, en la universidad organizaba semana universitaria. Cuando hubo el terremoto de Huaraz, organizamos la ayuda Chimbote, ¿no? A Siempre, y la semana universitaria era con deporte, con conferencias, algo. Y bueno, fui de la primera asamblea universitaria, también elegido. O sea, desde muy joven tenías una vocación de servicio. Sí, y que lo veía en mi casa. O sea, mi abuela también, que se fue viuda muy joven, pero siempre ayudaba, ¿no? Mi abuela materna. Entonces, y la disciplina que te imponían en casa, ¿no? De que tenías que tener buenas notas. Si no tenía buena nota, pues mi papá no me firmaba la libreta, ¿no? Y mi madre tenía que firmar, porque si no tenía que llevar la libreta firmada, ¿no? Entonces, y eso te ordena. Y además, como empezaba yo a hacer deporte, primero saltaba a Garrocha, entonces iba a competir al Estadio Nacional o al el estadio de Barranco. Y bueno, tenías que ordenarte, pues, darte tiempo para tu deporte, para estudiar, para, digamos, salir, ¿no? Y a la vez también era competitivo en tabla. Entonces, esas cosas, oye, ¿quieres hacer tu deporte? Tienes que estudiar, ¿no? Y me decían: "Bueno, no, oye, ya terminaste de estudiar, pues ya puedes ir a correr olas". Entonces, eso te va, digamos, te va formando sin que te des cuenta, ¿no? Y bueno, ingresé bien a la universidad. Terminando la universidad pude, o sea, yo trabajaba desde muy chico. Iba a ayudar a mi padre a su oficina, a winchar, ¿no? Había las winchas antes, tenías que
cruzarlas pues con los comprobantes, registrarlas, ¿no? Pero, en fin, vendía acciones para el Club La Rinconada, no vendí ni una, pero hice los intentos. Ahí me di cuenta que no era bueno como de vendedor, ¿no? Y, y bueno, en la vida entré o sea, ya había terminado la universidad y terminando la universidad me contrataron Arthur Andersen, que era la empresa de auditoría más importante en esa época, que lamentablemente quebró por errores muy graves, ¿no? Por el caso de Enron, ¿sí? ¿No? Entonces, y de ahí, eh, digamos, apliqué a estudiar mi maestría en Estados Unidos. Era la época de Velasco, los exámenes no llegaban a Perú, creo que algo organi entonces mi padre era abogado de Braniff, que era como decir, La aerolínea de Estados Unidos. claro, o sea, American Airlines, ¿no? Entonces, eh, y la sede era en Dallas, Texas, entonces su amigo de Texas, de Braniff, me recomendó a la universidad, y yo me fui a decirle: "Oye, acá estoy, quiero entrar a la maestría, ¿no? Oye, pero no has pasado el examen". Bueno, en mi país no han llegado, pero he trabajado año y medio en Arthur Andersen. Ah, ya, on probation, ¿no? A prueba, ¿no? Ya. Primer mes y medio horrible, porque mi inglés era más o menos nivel turístico, pero ya fui avanzando y ahí, ¿Dónde hiciste tu maestría y en qué? hice un MBA en Southern Methodist University, ¿no? Y después me fui, había un programa doble, que es con Thunderbird, que es, entonces hacías 12 meses en cada lado y podías tener dos maestrías, o sea que además tuve mi maestría en negocios internacionales en Thunderbird, que fue bien interesante. Eh, Dejé de tomar los cursos de idiomas porque ya como ya dominaba el inglés, y dije, que me metí más cursos de finanzas internacionales, marketing internacional, o sea, para nutrirme bien. Ya dije, aprenderé francés en algún momento, lo llegué a hablar. Y regresé a Perú a ayudar a mi padre en una organización que tenía y empecé a enseñar en la universidad. ¿Todavía estaba Velasco? No, Velasco salió en el año 75. Claro, llegué y empecé con Velasco, ¿no? Y era una organización que si no hacía casas, etcétera, lo expropiaban, ¿no? Salvamos a la justa, salió tas con tas mi padre, ¿no? O sea, había un riesgo tremendo, pero logramos, eh, digamos, superar la valla. Y ya una vez ya la cosa encaminada, me acerqué un día a la oficina del doctor Antonio Pinilla, que era el rector de la de Lima y fundador, y me dijeron: "Oye, acá hay unas becas para Inglaterra", ¿no? Entonces yo me puse pretencioso y dije: "O es Oxford o es Cambridge", ¿no? Para un diplomado en desarrollo, me aceptaron en Cambridge, ¿no? Para hacer un curso de desarrollo y me especialicé en finanzas públicas, ¿no? Y éramos 30 y solamente 10 conseguimos el diploma, que al año siguiente lo hicieron maestría, pero fue un bien interesante la vida en Cambridge, porque mira, ahí veía a Steve Hawkins, ¿no? Que lo llevaba en su silla de ruedas por todos lados. Preguntaba: "¿Y quién es ese señor?", ¿no? Ese es el nuevo Einstein, ¿no? Ay, increíble. Y que está, y un amigo peruano me decía: "Y ese que ves montando bicicleta con su jean y su clip en el pantalón para que no se enrede en la cadena, es el premio Nobel de tal cosa". O sea, un ambiente, pues, que para estudiar era maravilloso. Regresé a Lima por vacaciones, me casé, ¿no? Y regresé con mi esposa y fue una linda experiencia, pero fuerte. O sea, el sistema de enseñanza de los americanos es, haces tus test, sus exámenes, sus pasos, digamos, y tú vas viendo cómo progresas. Y cuando le pregunto a mi tutor, y yo tenía
los papers que había que hacer, ¿no? A mano, pues, no había computadoras personales, ¿no? Entonces, le pregunto a mi profesor: ¿y qué nota tengo, no? No, está muy bien, pero ¿cómo es la calificación, no? A final de año es una semana de exámenes. Ahí es, si pasas, pasaste, y si no, te damos un certificado. Dije: "Yo tengo que pasar y que me den mi diploma", ¿no? Pero estudiábamos duro, ¿no? Pero aprendes y conoces gente. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo terminé mi maestría en Estados Unidos a los 24 y el otro a los 26. 26, sí. Es es, fueron casi 3 años académicos bien intensos. Bien intensos. Oye, ¿y cómo llegaste a ser gerente general de Cofía a los 30 años? Bueno, yo llegué a me me contrató a Dell Investment Company, que era una financiera de desarrollo, latinoamericana, y, ya en Perú estábamos a cargo de Bolivia y Perú, digamos, y bueno, interesante, y mis amigos del Banco Central, porque Felipe Ortiz de Ceballos organizaba reuniones con los economistas jóvenes, de esa época, y yo formalmente no soy economista porque no tengo el título, pero igual los cursos de economía que he llevado eran intensos. Y bueno, discutíamos la realidad del país, estaba Roberto Abusada, estaba Richard Webb, no llegó a estar algunas, pero muchos de los que están, han sido importantes, iban a esas reuniones de Felipe. Y un día los del Banco Central me dijeron: "Oye, que en el Banco Agrario se necesita un gerente financiero", así que me apunté, ¿no? Fue intenso. Este, Conseguimos $100 millones en líneas de crédito para financiar las exportaciones de café y cosas por el estilo. El banco no había entrado al mercado internacional, ¿no? Hacía tiempo. Y cuando vino el gobierno de Belaúnde, Ismael Benavides lo hicieron gerente general de Cofide. Con Ismael somos amigos de muchos años, además, corríamos tabla juntos, ¿no? Y, me jaló a Cofide de financiero. Y bueno, y de repente Ismael lo llamaron para que sea, viceministro de Economía, creo. Entonces, y yo era casi como el segundo ahí de a bordo, cosa de 30 años, ¿no? Entonces, Ismael me dijo: "Tú te haces cargo de la gerencia", ¿no? Y el presidente, que era Turrio de Andrea, un hombre, referente en su época, me aceptaron y, me acuerdo que Ismael un día me llama y me dice: "Oye, presidente de la UNDE me ha llamado diciendo que preguntándome por ti, porque es una persona muy joven, ¿no?". Entonces, yo le he dicho que no se preocupe, que esté en buenas manos. Bueno, duré 4 años hasta que me jalaron a ser gerente en bata, pero fueron unos años muy lindos. Además, me tocó vivir primero la época en que los bancos internacionales te perseguían para darte plata, y esas reuniones del BID, etcétera. Y después, vino la crisis de la deuda del 81, creo, en México, ¿no? Silva Herzog, que era el ministro de Hacienda mexicano, dijo: "México no tiene cómo pagar la deuda", y generó una crisis, y en el Perú dijimos: "Bueno, eso es a México", y bueno, le fue a Pues México, Brasil hizo lo mismo. Brasil, Argentina, Perú, y entonces ahí ibas a las reuniones del BID y ya no te perseguían para darte plata, sino para Para cobrar. cobrarte. No, pero fue interesante, pasamos el Niño, trabajamos líneas de crédito al exterior. El tema de las Malvinas, que fue un tema interesante que de repente, ¿De la guerra? claro, estábamos ahí, éramos miembros del equipo de economía, el grupo de economía
que estábamos, pues, que era COFIDE, Banco de la Nación, Banco Central y el ministro de Economía, y nos dice Ulloa: "Oye, Argentina se está metiendo en este quilombo", ¿no? Y nosotros, estamos ayudándolos, ¿no? O sea, cosa que era reservada en ese momento, Claro. y nos dijeron: "Bueno, tenemos que fortalecernos, así que giren todas las líneas de crédito que tienen para tenerlas en stand-by, no sabemos qué va a suceder". Y bueno, giramos todas las líneas de crédito, los del banco, y en esa época era, no, sí, sí necesito, y bueno, estábamos bien apertrechados en caso algo malo nos sucediera, pero terminó la guerra, sabemos el resultado, salieron subcampeones. eh, Qué y manera tan tuvimos que bonita de volver a ponerla. cero, ¿no? O sea, los Claro. bancos, ¿no? ¿Y nadie le recomendó al presidente que no vaya para allá? Este, a Galtieri, ¿te refieres? O sea, No, a Perú apoyando a Argentina, digo. bueno, siempre ha habido, pues, como Argentina nos ayudó en la independencia, ¿no? Y ¿cómo se llama? eh, el general argentino que fue presidente de Argentina después, que, que, que atendió a Bolognesi cuando se murió, Sánchez Concha, ¿no? Era, bueno, había, pues, Había un calo histórico. y muchos, algunos militares habían se formado en Argentina, ¿no? Pero sí sabíamos que el presidente Belaúnde se movió mucho con los ingleses para tratar, pues, de atemperar, pero hundieron bueno, una corbeta, y después les hundieron el Belgrano, y bueno, fue el acabose ya, y Belaúnde se rompía la cabeza con Galtieri, pues, porque se salió empoderado y después por la pata de los caballos, pero fue algo que nos, digamos, parte de nuestra historia que poco se conoce, bueno, que fueron los aviones Mirage, esas cosas, pero bueno, son cosas que suceden cuando y que te vienen así de sopetón, ¿no? Claro. Y cuéntame, ¿cuál fue el principal aprendizaje ahí liderando un banco de desarrollo del Estado? Mira, primero Confide, ahora ya se está recuperando, pero era un lugar donde los que estábamos ahí, por lo menos tenías que tener un posgrado, una maestría, y el que menos habían 2 posgrados, o sea, gente de muy buen nivel. Y eso también era una especie de barrera para cuando los diputados y senadores de ese momento, pues, los tarjetazos, ¿no? Yo me fui antes era, mm, con una caja de zapatos, llena de tarjetas de congresistas, ¿no? De diputados y senadores, pero, ahí fue un poco mi experiencia de bandearme en el mundo político y también de management, ¿no? Me acuerdo que Pepe Campoverde, que especialista en desarrollo organizacional, que ya no está activo, pero una persona brillante, y me dijo que Felipe Ortiz de Ceballos me lo recomendó, y me dijo: "Carlos, tú siéntate en tu oficina, yo te voy a ver, voy a leer el periódico, ¿no? Como si yo no estuviera, tú haz tu vida normal", ¿no? Y veía que entraba gente, salía gente, hasta que entró una llamada del presidente Belaúnde, y me dijo, porque estaba llamando al presidente del directorio, que no era habido, en no era habido a propósito. Entonces, y si no está el presidente, pues pides por el gerente, ¿no? Y mi secretaria se acerca y me dice: "El presidente de la UNDE lo está llamando, tienes que responder, ¿no?". "Señor presidente, ¿cómo está?". "Sí, mire, yo he estado en Paita y hay un atunero que está encallado en el medio de la bahía y que está
que hay que moverlo. Y bueno, ese atunero pertenece a una empresa Pepesca que es cliente de Cofide, cliente recontra quebrada, ¿no? Fue uno de los sueños de opio de Tantalián, que quería hacer, desarrollar pues una industria atunera en el Perú, en Paita. Y le digo: señor presidente, mire, Cofide, nosotros financiamos proyectos, financiamos cosas, pero Pepesca ya está quebrada, no nos pagan, y yo no puedo llevar a mi directorio, y así lo lleve, mi directorio me lo va a rechazar, ¿no? Yo decía: pero no le tienes que decir el no, pero tienes que darle la salida, ¿no? Porque, mire, señor presidente, ¿por qué no llama al presidente del Banco de la Nación, que es el señor Manuel Bustamante, ¿no? Porque con un decreto supremo, que le garantice el pago, ¿no? De parte del Tesoro, él podía adelantar los fondos y poderse retirarla, ¿no? Ah, muchísimas gracias, no deja Osor, ¿no? Un caballero. O sea, eh, claro, el poder de un presidente, pues, puede ser, ¿no? Pero él sabía hasta dónde podía ir, y la institucionalidad, ¿no? Yo no he sido belaundista, pero lo he respetado mucho porque era una persona correcta, y después vino Alan García, y Alan uno al presidente del Banco Central, que no le habilitaba los recursos. Me acuerdo con un presidente que trabajó conmigo en COFIE, que fue presidente del Banco Central. Me dice: yo le renuncié a Alan porque un día me pidió que hiciera un maquinazo equivalente a toda la masa monetaria que hay en el Perú, ¿no? Le dije: eso es imposible, ¿no? Y tuve que salir a gritos, me votó, ¿no? A la uno, ¿no? Pero, entonces son experiencias que uno va acumulando en la vida, ¿no? Claro. ¿Y qué se necesita para ser exitoso en ese mundo político donde aprendiste a bandearte? Mira, s saber cómo decir no, ¿no? Porque si el caso que me sucedió con el presidente de la UNDE, ¿no? Le dije no, pero le di una salida. Ahora, hay nos. ¿Cómo haces con un congresista, ¿no? Que te quiere imponer? Le dices: bueno, en COFI solamente estamos contratando personas con posgrado, ¿no? Y la mayoría de los recomendados, pues estos eran para puestos secretariales, y la verdad que ya no, ya estamos, ¿no? Completos. Pero si se abre una posibilidad, vamos a ver, ¿no? Dejabas la puerta abierta. Claro, dejarle la puerta abierta, pero ya, pues, el otro se olvida también, ¿no? Claro. Y después de haber estado todo este tiempo en COFIDE, que me imagino el presidente te llamaba, como lo comentas. Bueno, me llamó una vez, y después había que ir a Palacio a algunas reuniones. Me acuerdo que íbamos todos los años a informarle de lo que hacíamos, porque él tenía que dar su mensaje, ¿no? Y fuimos el primer año. El presidente de COFI era Augusto Bedoya Pacho, ¿no? Y él era 4 años mayor que yo, ¿no? O sea, bastante joven. Y llevamos, pues nos preparamos con nuestros números, papelógrafos, pues en esa época no había No hay PowerPoint. PowerPoint y esas cosas, ¿no? Y, y la UNDE, bueno, se sentó, y de repente veíamos que medio que cabeceaba, y el edecán nos decía: sigan, sigan nomás. Seguíamos, y y terminamos, se paraba: muchas gracias, muy interesante, y chao. Pues nosotros salimos un poquito, eh, incómodos, ¿no? Y dijimos: al año siguiente vamos a llevar los papelógrafos, pero vamos a dibujar la marginal, las plantas, digamos, la planta de palma aceitera, el manití, o sea, cosas en la carretera, marginal, ¿no? Que es la de la UNDE ahora. Y bueno, fuimos así con sus dibujitos y todo, y de la UNDE
no cabeció en ningún momento, y al final, como premio, nos llevó a ver sus maquetas en el gran salón de Palacio, ¿no? Entonces, eso, o después también que te tocaba ir al Congreso, tenías que ir a exponer cosas. Y un día llegué, pues, al Congreso, me encuentro con 2 senadores, uno conversando, los 2 eran de la construcción, uno era Díaz Orihuela y, ay, me olvidé el otro nombre, y me presento, Díaz Orihuela me ubicaba, el otro que era priista no me ubicaba, pero me ubicaba a mi padre y me dijo que: "Oh, qué bien que muchachos jóvenes estén acá, ¿no? Que has estudiado". Bueno, le dije un poquito de antecedentes, ¿no? Y cuando les pusieron el micro, el compañero dice: "¿Y estos jovencitos qué pretenden? Así que ignorantes". Ah, yo dije: "Ya, en una entendí lo que son los políticos", ¿no? Obviamente, a la hora que me despedí, me olvidé me olvidé de despedirme de este señor, ¿no? Pero bueno, y ahí ya aprendes a manejarte en mares, turbios, ¿no? Claro. Y bueno, después vuelves al sector privado y has estado en empresas como Bata, pero también desarrollaste centros comerciales. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, yo salí de Cofidis. Yo había conocido al vicepresidente para América Latina de Bata, que era un peruano, ¿no? Y ya en el año 84 ya veía yo que quién iba a estar de presidente, y me llamaron, ¿no? Me entrevistaron, y me dijeron si quería yo ir a trabajar ahí, ¿no? Yo me había identificado mucho con el sector financiero, había sido también director en bancos, ¿no? Pero, dije: "Interesante, porque es el sector real, ¿no? Hay que conocer el otro lado", ¿no? Y entré a una empresa que estaba bien, estaba, vendiendo bien, había siempre los problemas que hubo del niño, pero tenía cerca de 2000 empleados, ciento y pico tiendas a nivel nacional, eh, 2 fábricas, una de calzado deportivos y otra de calzado de cuero, una curtiembre, ¿no? Un centro almacén, un centro de abastecimiento bastante grande, y bueno, y me contrataron de segundo de a bordo, ¿no? El gerente general era un holandés, y fue muy interesante, ¿no? Manejarme en eso ya en el sector real, o sea, lo que uno veía en las empresas, pues ahora a ti te tocaba, ¿no? Me acuerdo pues que empezó la hiperinflación y bueno, pero nos volaron una fábrica también, una fábrica que teníamos en el Callao, entraron los terroristas. Sí, uf, felizmente habíamos contratado seguro de lucro cesante, y la fábrica, lo que quedó de la fábrica, la armamos 4 fábricas en distintos sitios. Lamentablemente tuvimos que salir de mucha gente, ¿no? Algunos, yo estoy seguro de que tuvieron alguna participación, pues, en este ataque, porque tenían todos los planos, todo cómo llegar, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso fue un golpe fuerte, pero una crisis que tuvimos que superar, y además de la hiperinflación, que me acuerdo, cuando hay inflación, pues una de las formas de cubrirte es con stock, ¿no? Entonces, yo me había pertrechado bien con stocks y también acumulábamos dólares, cambiamos todo lo que podíamos todo el tiempo. Y me llama el controller de Canadá, que era un señor Tamaki de origen japonés, y me dice: He visto tus balances que están un poco altos, estás sobreestoqueado". Le digo: "Sí, estoy sobreestoqueado". ¿Pero por qué? Es que la inflación es alta, ¿no? ¿Y cuánto es la inflación en el Perú? Le digo: 10%. No, pero el 10% no es alto, ¿no? Le digo: 10% mensual.
Entonces, ah, caramba, ¿no? Entonces está bien, me dijo, ¿no? Nosotros los peruanos pensábamos en la inflación mensual, no en la anual. Ahora pensamos en la anual, ¿no? Y mira, eso es una etapa muy interesante y muy importante, ¿no? Porque hoy una persona de 40, de 50 años define una crisis como un tema político, algún evento, pues, de que sale en las noticias, pero no tiene idea de lo que es que el dinero pierda de valor cada segundo y que encima te estén poniendo bombas, ¿no? ¿Qué tipo de resiliencia o qué tipo de habilidades nacen cuando te toca enfrentar este escenario? Eh, Quizás, como yo he sido corredor de ola grande, entonces, tú ves que te viene esa ola y que no te vas a salvar, y que te va a agarrar y que te va a revolcar, no te puedes atolondrar, o sea, tienes que pensar y zambuirte, bucear hasta abajo y después tomar aire para salir y tomar aire para volver a a zambuirte. Entonces eso te va a generar también una especie de resiliencia, te enseña a calmarte cuando lo peor que tú puedes hacer cuando estás en un momento de crisis es, empezar a desesperarte, ¿no? La típica, el que se ahoga, pues, muchos se ahogan porque se desesperan, no tragan agua y se van al fondo. Entonces, creo que eso hay que conservar la calma. Me acuerdo también cuando estaba en el Banco Agrario que un día volamos el canje, ¿no? Antes el canje interbancario no era electrónico como es ahora, tenía que ir el cajero del banco con todos los cheques que había recibido de otros bancos al Banco Central y ahí como cambiar, pues, intercambiabas cheques a favor y en contra y si estabas en una época de campaña de colocación de créditos, pues, te salía el saldo en contra. Regreso y veo al gerente general, pues, en el lobby del banco, ya estaba cerrado, agarrándose la cabeza y, ¿qué hay, no, Carlos? Tenemos un déficit de, bueno, de varios millones, ¿no? Y digo, tranquilo, al costado está el Banco Vice y voy camino a donde el gerente general y le digo: "Dame un crédito interbancario", ¿no? Regresé a la media hora, oye, tengo, por decir, 50 millones de soles que con eso cubrimos el déficit. Tipo respiró, ¿no? Pero si tú pierdes la calma, ¿no? No vas a reaccionar bien, ¿no? Claro. Oye, y después me comentabas fuera de cámara que participaste en 2 proyectos muy grandes, en centros comerciales, ¿no? Y bueno, hoy diriges la asociación. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, y a mí después de Bata, que un tiempo, o sea, renuncié porque me dijeron: te vas a Sri Lanka de gerente general y a la India". Yo dije: "No way, me quedo", en Sri Lanka eran los tamiles, ¿no? Era, o sea, ahí no. Entonces, renuncié, me quedé en el directorio y estuve haciendo mis consultorías y cosas y no me iba mal y un día me encontré con el señor vice, y me dijo: "Oye, este, ¿qué estás haciendo?". "No, estoy esto, en esto". "¿No quieres venir a trabajar conmigo?". Y su hermano, no, me contaba que pagaba muy mal, ¿no? Le dije: "Pero ustedes pagan mal, ¿no?". Bueno, negociamos, unos términos bastante razonables para ese momento y me pidieron, pues, oye, hay que la casa vice hay que rescatarla, ¿no? O sea, veía todo el grupo, pero, los negocios no financieros sí los supervisaba directamente, ¿no? Entonces, y veo ahí que ellos tenían, una almacenera en la Panamericana Norte, ¿no? Que Arpasa se llamaba, y que yo veía los números, pues, y no le iba bien todo el tiempo, ¿no? O sea, ganaba 20, perdía 30, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un centro comercial? ¿No? Yo había tenido la experiencia
de asesorar el Jockey Plaza al inicio, ¿no? O sea, ellos tenían know-how, pero a conocer. Y me dice: "Pero tú tráeme, pues, de factoring, tu background es financiero". "No, yo también he vendido zapatos", le dije, ¿no? Y acá en Lima Norte hay 40% de Plaza San Miguel se alimenta de Lima Norte, ¿no? He hablado con la gente de Saga Falabella, tienen 40.000 tarjetas abiertas de Lima Norte. Entonces, bueno, montamos, hicimos los estudios con Rolando Arellano, el estudio de mercado. Tenía ahí una persona que muy bueno en números, que hoy es Guillermo Boitano, que dirige la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, y presentamos los números al directorio, ¿no? Y le dijimos: aquí se puede hacer esto, ¿no? Y y nos sentamos bien, estaba el grupo Sa Falabella que quería invertir. Entonces, eh, hicimos un roadshow con los bancos, todos paso, paso, paso. Y Walter Bailey estaba en ese momento de jefe de proyectos en el Banco de Crédito, ¿no? Y le pareció interesante, ¿no? Nos fuimos ahí, conoció la zona y, y me dijo: "Bueno, yo me interesa financiar el proyecto". Y me acuerdo, pues, que 2 veces nos chotearon la operación en el banco, ¿no? Me llamaba: "Oye, teníamos unos asesores brasileros", ¿no? Que eso también me sirvió de experiencia para los panamericanos. O sea, estos asesores nos explicaban cómo funcionaba. Yo ya alguna idea tenía de la experiencia en el jockey. Y, bueno, logramos que el banco nos hiciera un crédito sindicado. Hoy día parece una bicoca de $14 millones, ¿no? Pero 5 por acá, o sea, participaron 4 bancos, ¿no? El grupo puso $4 millones, más el terreno, y eso reventó desde el primer día, ¿no? Fue el primer centro comercial en una zona popular de Lima. Todos decían: "No, eso va a fracasar, que por aquí, que por allá", y primera plana del comercio, pues, con un puente que era angostito, lleno de gente, ¿no? Y bueno, fue una de las primeras planas que agarré de algún proyecto que hice, ¿no? Y bueno, y eso lo salvó a los vices, ¿no? Lo que perdieron con el banco lo recuperaron con este negocio, ¿no? Y bueno, yo estuve 13 años con ellos, y lo mismo que me sucedió en Bata, ya tarea cumplida, y me empezaban a caer algunos directorios y mal, o sea, sumando y restando, pues, iba a ganar un poco más, pero sin tener que estar, pues, desde las 8:30 hasta las 7, 8 de la noche, ¿no? Claro. Entonces, eso, bueno, me retiré. Ya en paralelo, yo ya había sido, miembro de la directiva de la Federación de Tabla, ¿no? Después, en el 2013, me hicieron presidente de la federación, ¿no? Logramos en ese periodo de 8 años sacar al Perú 4 veces campeones mundiales, ¿no? Conseguimos la ley para la protección de las olas, porque te podían hacer espigones por todos lados. O sea, si hubiéramos tenido esa ley, no hubieran hecho el desastre en la playa de la Herradura, ¿no? Hoy hay más de 50 playas protegidas, ¿no? Y logramos, pues, a, a partir de Sofía y esos momentos, pues, el surf peruano empezara a crecer. Conseguimos que la tabla entrara a los Panamericanos, ¿no? Nos movimos con Karim Sierralta, con que trabajaba en esto, nos fuimos a Toronto a asegurarnos que el surf estuviera en los Panamericanos. Y después en las Olimpiadas de Río de Janeiro, perdón, fuimos a Río de Janeiro para que en las Olimpiadas de Tokio se incluyera el surf, y creo que va a estar ahí por bastante tiempo,
¿no? Y eso, y llegó pues 2016, el gobierno de PPK, a quien yo conocía de la época que le financiaba los Electroperús, Petroperús, etcétera, y tenía el background deportivo, había hecho Megaplaza, proyectos de vivienda. Entonces dijeron alguien que tuviera estas dos habilidades, ¿no? Que sea medio kamikaze, ¿no? Porque Bueno, era una papa caliente en ese momento. o sea, era eh, todo en la televisión, decía pues Perú debería devolver los juegos, etcétera, y, y yo entré, empecé a armar un equipo. Al mes y pico me encontré, pues, un amigo me dice: "Caras vemos, corazones no conocemos". Empezamos a investigar, encontramos, pues, gente que los habían encontrado con violencia familiar, no pago de pensiones, choque y fuga, cheques sin fondos, hallazgo de Contraloría, luna de miel en París, en Navidad entraban regalos así a montones. Entonces todos apúntales la placa de los regalos y me salí como de 30 o 40 personas, ¿no? No renové el contrato y ahí empezamos a enderezar los juegos y bueno, ya la historia ya se conoce que felizmente salieron bien, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue el momento más crítico durante la organización de los Panamericanos y cómo se resolvió? A ver, era al inicio, ¿no? Al inicio que era como agarrarle la cola al gato y porque yo encontré pues una cosa que dije sobredimensionada, una vía panamericana de 29 torres de 8 a 10 pisos, las redujimos a 7 más altura, 3 polideportivos que había que hacer, eh, uno en San Isidro, otro en San Juan de Miraflores y otro en el Callao. Le dije al de deportes: "Oye, racionaliza, reduce a 2". Lo redujimos, ¿no? Y usamos el iVoz como apoyo. Querían los remeros una cancha de remo en la punta, ¿no? Yo empiezo a averiguar y me dice: "Eso cuesta 10, 20, hasta me dijeron $100 millones, ¿no?". Y pregunto: "¿Y cuántos remeros hay en el Perú?". Con el respeto que le tengo a todos los deportes, 80. Dije: "Por 80 deportistas yo no voy a hacer una cancha no voy a gastar $100 millones. O sea, este es dinero, pues, de todos nosotros", ¿no? Y se quejaron, pero bueno, vámonos a la Laguna de Huacho, a la albúfera de medio mundo, que ahí, da la distancia, el ancho, faltaba un poquito de profundidad. Entonces, muy fácil, bloqueabas la salida al mar, no subía el nivel, ponías sacos de arena y ya tenías tus más de 2 metros ahí requeridos, cero impacto ambiental, ¿no? Qué práctico. Baratito, Claro, ¿no? Pero ataleta de los remeros, porque tenían que ir de 20 kilómetros más arriba. no, pero en todos los eventos hay, ¿no? Eso, y en los primeros meses no sabía o sea, hasta que apareció la posibilidad de hacer un convenio de gobierno para que ellos nos manejen todos los juegos, no nos manejen, sino nos asesoren, ¿no? Que lo mismo que yo usé para hacer Megaplaza, ¿no? Asesores brasileños, acá hay un convenio con los británicos, que transferencia de conocimiento nos ayudó, o sea, las licitaciones se hacían con los modelos de contratos de ellos, por lo cual era mucho mejor. Y y a partir de eso firmamos en abril del 17. Y bueno, yo dije, si estos señores quieren firmar un contrato con nosotros y tanto empujan, será porque los juegos se pueden hacer. Hicimos un roadshow en la Cámara de Comercio, se aparecieron 800 empresas, ¿no? 800 personas, representantes de varias empresas, y ya eso me dio más tranquilidad, ¿no? Y así fuimos avanzando.
terminamos las obras antes de tiempo, $300 millones por debajo del presupuesto, ¿no? Pero una de las crisis más grandes que tuvimos fue al día siguiente de la inauguración, que fue muy bonita, que todos terminamos, nos fuimos al costado al Parque Las Aguas, a atender a las delegaciones internacionales del Estadio Nacional. Y bueno, estaba Juan Diego, Fonsi, todos ahí departiendo, ¿no? Y a las 5 de la mañana del sábado me llaman y Alberto Valenzuela, que era que operador de los juegos, ya yo tenía una función más de representatividad, me dice, tenemos un problemón. 100 choferes nos están boicoteando, tenemos que llevar a los deportistas a sus competencias, la maratón, la triatlón y todo eso. ¿Qué hago, Carlos? No quieren, o sea, las chapas las habían roto, habían atravesado los buses, ¿no? ¿Qué hago? Nuestro lema era jugamos todos, me lavé la cara, ¿no? Me salió y, llamé al comandante general del ejército, al de la Fuerza Aérea, Alberto al de la Marina, llamé al ministro del Interior, llamé a mi amigo que tenía las líneas de buses de Lima Ancón, al taxista que me recogía, que tenía su red de taxistas, y ya no habían 100 sino 300 choferes, ¿no? Ahí en la villa, y la chica que estaba a cargo de las, del manejo de la vía me llama y Carlos, ¿qué hago? Un montón de gente viene de parte tuya. Escoge, pues, escoge los choferes, póngale un voluntario y salga para adelante. Nadie se dio cuenta, ¿no? Pero eso duró una hora, entre 5 y 7 de la mañana, más o menos. Por supuesto que llegué tarde a la partida de la maratón, pero cuando llegué a la maratón fue así un alivio tremendo y la gente pues te reconocía, ¿no? Pero en fin, Son pocos los proyectos del Estado, proyectos públicos que se ejecutan en cronograma, en alcance y presupuesto. Y este ha sido, pues, un modelo, ¿no? Este modelo de gestión o este modelo de ejecución ha sido como un gran legado que has dejado y que se ha replicado en otros organismos, ¿no? Em, ¿Qué características lo hicieron tan eficiente y replicable? mira, primero, que se trabajó con honestidad. O sea, el primer mensaje que yo di de salir de algunas personas que nos habían puesto antes, ¿no? Creo que fue importante. Otro era que, digamos, era un proyecto, llamémoslo, algo sexy, ¿no? Entonces, mucha gente quería entrar, pero cuando ya le agregamos el factor del convenio de gobierno a gobierno y que esto iba a ser manejado con reglas internacionales y no con nuestras reglas locales, ya pude también jalar a gente con buen talento. Eh, Fue importante también que el presidente Kuczynski en esa época lo apoyara, ¿no? Y él le decía, ¿no? Si en Consejo de Ministros, que me tocó ir algunas veces, él le decía, si llama a Carlos, ustedes tienen que contestar el teléfono, ¿no? Será prioridad en la agenda del Sí, Ejecutivo. entonces, yo tenía un problema con importación de caucho para la pista de salto de caballo, que había que mezclarlo con sílice, pero era caucho pues recortados, retazos, ¿no? Y, el ministerio, no sé qué ministerio de Agricultura, creo que tenía que dar el visto bueno, ¿no? Y no entendían, tuve que llamar a la ministra, en fin, tener eso, o sea, enfrentar los problemas y a la gente, una de las cosas que estaba prohibida es decir no.
¿no? Normalmente lo que existe con el funcionario público es que es difícil que salgan de su zona de confort, porque también reciben el asedio de Contraloría. Entiendo que la Contraloría ya ha entendido y está cambiando, pero si tú tienes una Contraloría que le dicen a los funcionarios, vayan a visitar empresas y tráiganme el 50% de hallazgos, ¿no? Y si solamente da 20%, el 30% de gente que le han fastidiado la vida, ¿no? Porque no, en muchos casos hasta demandas penales, ¿no? Es muy fácil al funcionario penalmente a fulano de tal. Y ese señor tiene que defenderse, contratar abogados. El Estado te da ciertas facilidades, pero es un gasto innecesario. Entonces, y que las obras, el modelo de contratación eran pues todo por una plataforma virtual, donde yo tenía 40 postores por hora contra 1.6, 1.8 en las visitaciones normales, que ya sabes, ganaban pues los que hablaban portugués, ¿no? Entonces, realmente esto innovó y la gente poco a poco se fue comprometiendo, ¿no? Oye, yo voy a contar a mis nietos que he estado acá en esto, o sea, y ahora me encuentro con gente que hace unos minutos, con una persona que también participó, ni idea, ¿no? Y los voluntarios, 13,000 voluntarios que trabajaron, pero se capacitó 30,000. O sea, fue toda la mística, todos eran, y si había que barrer, por ejemplo, el jefe de transportes, estos jerseys que se ponen en la carretera que se llenan con agua para marcar, bueno, el jefe de transporte pues llenando con la manguera para mostrarles a los que tenían que hacer el trabajo cómo se hacía, ¿no? O sea, ya, o sea, ahí los niveles, pues, se igualaban. Se creó una mística Una única. mística y todos los días, todas las semanas teníamos una reunión, ¿no? De todos para ver el teníamos en computadora todas las tareas que teníamos que hacer, lo que estaba en verde, en amarillo, en rojo. Entonces, si había rojo, plan A, plan B, oye, fulano necesita ayuda, a ver, ayúdalo, ¿no? Y era pues, siempre había algunos roces, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Siempre hay, ¿no? Pero al final, pues, y lo lindo de esto era que todos sabíamos que nos quedábamos sin chamba Pocos días. al poco tiempo de, ¿no? Y lo doloroso era, este, bueno, tú cierras y tienes que cerrar, pero entonces hay gente, bueno, el último día de la clausura de los para pans se tienen que ir tantos, ¿no? Y ya la gente sabía, pues, pero trabajaban hasta el final como si fuera el último día, ¿no? Y esa mística, pues, eh, tiene, o sea, viene desde arriba y, por ejemplo, eh, te ibas de viaje antes, ¿no? Eh, tenías $2,000 para irte a las reuniones en Montevideo, ¿no? En Punta del Este, que habían, y de repente, pues, no devolvían los viáticos. La gente entendía que eso era parte de un extra de su sueldo, ¿no? Señor, esto es para, pero si veo que te dan hotel, ahí desayuno gratis. Y como el evento es en el, en el mismo hotel, hay almuerzo y comida y bueno, está bien, de repente pues sales, tienes en la calle, pues no tienes por qué sustentar, ¿no? Pero todo eso se cortaba y la gente que incluso habían que eh, no dabas oportunidad para que hagan cosas chuecas. De repente alguien hizo alguna mala crianza, pues, pero no iba. Claro, pero son los de menos. Exacto. No, impresionante todo lo que nos cuentas sobre la gestión de los panamericanos, ¿no? Pero luego también lideraste un programa para capacitar a más de 100,000 mujeres microempresarias, ¿no? ¿Qué reveló esa experiencia sobre la verdadera realidad de los emprendedores de Perú? Mira, eso fue entre el 2009 y el 2003. Ah, fue antes, perdón. Sí, fue antes. Y yo era,
miembro del consejo consultivo de mi universidad de Thunderbird en Arizona, y cuando a mi primera reunión, ¿no? De repente, bien interesante, ¿no? Enterarte de la universidad y los planes, etcétera. Y vinieron unas señoras de Afganistán, ¿no? Y yo, veo en estas señoras que habían hecho eran 14 que trajeron, que habían hecho sus pequeñas empresas en Afganistán con este proyecto que se llamaba Thunderbird for Good, Thunderbird por el bien, y dije, se parecen a nuestras mamachas, ¿no? La única diferencia son musulmanas, y ahí el machismo es peor. Acá nuestras mamachas a veces, pues, a su marido, su pareja se mete en una borrachera y le pegan, ¿no? Le saca un hijo, qué sé yo, ¿no? Entonces dije, eso puede ser interesante. Eh, y dije, bueno, lo llevo a Lima, mi amigo que era gerente de mi banco, le digo, ¿no? Y llamo al presidente de la universidad, ¿no? Me pasa con la chica que veía lo de Afganistán y, una gringa pues se volvió loca, ¿no? De la emoción de que podía hacer algo y me dice, Luis Alberto Moreno del BIT acá va a estar porque había sido exalumno y que por cada dólar que nosotros consigamos, él va a poner otro dólar. Y recomendó que para hacer este proyecto, este tipo de proyectos, tipo Pakistán, creo, Afganistán, este, los países eran Perú, Colombia y Panamá, sus referentes, ¿no? Y bueno, estaba Perú acá, conseguí 2 millones de mi banco, después del gobierno de Australia, 1 millón y pico, conocí al embajador australiano cuando iba a correr olas, el surf, ¿no? Ha ayudado bastante. Ayuda bastante. Después entró a la Universidad del Pacífico, Goldman Sachs, un programa, pues, levantamos como 6, 7 millones de dólares y logramos capacitar a 100.000 mujeres microempresarias en todo el Perú. ¿Y cuáles eran las necesidades más urgentes que necesitaban desarrollar? Las capacidades, perdón. Necesitaban, pues, ordenar sus finanzas, no mezclar el negocio con la familia, porque muchas veces, pues, confunden acá caja con utilidad. Entonces, oye, acá lleva tu contabilidad, ordénate, ponte un sueldo, ¿no? Lo que necesites, y así te vas a ordenar, digamos, también capacitación en si eres textilera, cómo producir, ¿no? Y se usó el método también de las telenovelas, ¿no? ¿Cuál es ese? En lugar de un estudio de casos como te dan en la universidad, que tienes que leerte 20 páginas, te contaban el caso, te lo hacían en una telenovela. Entonces, y ahí discutían, ¿no? Sobre la telenovela, si la decisión fue bien tomada, si compró bien, compró mal. Entonces, era una forma más fácil de hacerles entender a la gente, ¿no? Oye, y hablando también de construcción e infraestructura, ¿no? Estás de vicepresidente en esa cámara, en la Sociedad Nacional. ¿Qué le falta al Perú para poder ejecutar grandes proyectos de infraestructura? Mira, a ahora justo estoy leyendo un libro que se llama How Big Projects Are Made, ¿no? Cómo se hacen los grandes proyectos. Estoy en el primer capítulo nomás. Cómo se hizo el edificio Chrysler, el edificio Empire State. El Chrysler fue una desgracia, el Empire State lo hicieron debajo del presupuesto. Pero primero, digamos que los alcaldes no solamente digamos, o los municipios, no personalizar demasiado, den las facilidades a la gente, no generen trabas desde para abrir una pequeña cosa o para hacer un gran proyecto. Quizás algunos grandes proyectos tienen
que tener un tipo de autorización supramunicipal, ¿no? Le falta eso, que las leyes sean fáciles, ¿no? Acá estamos con este reinfo que patean y patean, es lo más ineficiente para sacar oro. O sea, si esta gente se ordenara y se formalizara, bueno, va a poder, digamos, tener mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, y el Estado también, o sea, hay que, digamos, hay los grandes proyectos del Estado que son los macroproyectos, ¿no? El Un ejemplo es usar los contratos colaborativos que usamos nosotros, que ya se están aplicando, ¿no? Pero todavía hay mucha mano de los abogados, Ya. ¿no? Eso es, eh, lo otro es la capacidad de ahorro interno, ¿no? Perú ha podido hacer muchas obras de infraestructura con el dinero de las AFPs, ¿no? Y que esto le da, y ahora pues que han vaciado las AFPs, vamos a tener una merma en la capacidad de generación de ahorro, ¿no? El ahorro va a tener que venir siendo de las empresas y no tanto de las personas. Este, y le falta gestión, decisiones, que no sean timoratos, ¿no? O sea, que piensen en Perú lo estable es la inestabilidad. O sea, siempre nos hemos enfrentado pues a épocas difíciles y te he contado un poco de lo que yo he vivido, ¿no? O sea, he vivido épocas en que tenías que manejar por tierra y después grandes carreteras y ahora un poquito entre tierra y carretera, ¿no? Claro, pero hay cosas que parecen no tener sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora me toca por trabajo, voy mucho a Colombia y la infraestructura vial que tienen es maravillosa, Ecuador también. y Ecuador también, pero, o sea, tú con un solo sticker, Colpas, puedes pasarte por todos los peajes, ¿no? Y acá, cuando uno quiere salir por evitamiento, por línea amarilla, por al sur, ¿cuántos stickers Y necesitamos? las colas que tienes que hacer en Chile, tú pasas también, tic, tic, suena ahí cuando pasas el arco del peaje, ¿no? O sea, es que tenemos mucha burocracia también, gente que se inventa cosas para hacer y yo los he sufrido, ¿no? Quizás yo era medio aplanadora, ¿no? Y con algunas dificultades, pero sí, muchos defienden sus feudos, ¿no? Así. A mí un día se me acercó una persona muy querida que trabajaba conmigo en los Panamericanos y me dice: "Señor, no, estos 20 años trabajando en el Estado y no he tenido ningún hallazgo", ¿no? Este, Le felicito, ¿no? Pero yo pensaba para mí, pero esta persona, ¿qué ha innovado? O sea, Tampoco hizo mucho. ¿no? Oye, ¿cómo salir de la zona de confort? Normalmente te dicen: "No se puede". Bueno, ¿qué hay que hacer? Mm, una resolución ministerial. Bueno, llamas al ministro y le pides la resolución, explicas bien. Esto es más complicado, un decreto supremo. Bueno, vas a donde el premier y le explicas y sacas el decreto. Ley, hasta ley logramos sacar, para, en caso hubieran emergencias, tener procedimientos rápidos, supervisados por Contraloría, para salir de estas emergencias. Fuimos al Congreso, sacamos ley. Entonces, eso es lo que falta, hay decisiones. Claro. ¿Y cuál crees que debería ser el rol fundamental de la empresa privada para contribuir o acelerar el desarrollo? Mira, yo creo que, a ver, hemos dejado que, he dicho, los que no se meten en política corren el riesgo, los que aborrecen la política corren el riesgo de que los peores entren a la política, ¿no? Entonces, sí, el rol de los empresarios también debe ser meterse en política, de repente no directamente, pero no, yo soy apolítico, entonces ya yo soy capo, no, yo no me, ya, pero tu país está yendo al diablo, ¿no? Pero eso pues es los burócratas que por aquí, ¿no? Entonces, oye, tienes que tener un compromiso con tu país y eso yo muchas veces no lo veo. Tenemos que ser parte de la solución Así es, y no observadores del problema. así es.
muy importante. Carlos, nos has contado de mega eventos, de mega capacitaciones, de proyectos de construcción increíbles, de liderar una empresa creciente en épocas muy turbulentas. ¿Qué elementos comunes o qué principios de liderazgo has tenido para poder enfrentar todo esto? Mira, yo creo que eh, una cosa que me quedó grabada, uno de los gerentes, este peruano que era a cargo internacional de Bata, me decía, no te olvides, management by walking around, gerenciamiento caminando, Cerca. cercano, ¿no? Entonces, en todos lados yo daba vueltas por la gente, me daba, oye, ¿cómo vas? ¿No? Entonces, re- recogía impresiones, pero nunca bypaseaba al jefe, ¿no? Después me sentaba con el jefe y le decía, mira, me ha pasado esto, ¿qué te parece? Entonces, ¿estás enterado? Él sabe que te vas a pasear y, y bueno, las sugerencias también vienen de las personas más chiquitas que uno no se imagina. Un ejemplo que yo siempre usaba es, ¿qué pasa si le sacas la bujía a un auto? ¿No? No prende. O tose, pues te puede arrancar, pero no desarrolla su potencia, ¿no? Entonces le decía, mira, esta piecita puede ser cualquier persona que tú estás menospreciando, ¿no? O sea, escúchalos, esos pueden tener buenas ideas, ¿no? Entonces tú les das un espacio a la gente para que te escuchen y ser escuchados, ¿no? O sea, tampoco en una empresa, le decía, no confundan democracia. La democracia es para el gobierno, pero en una empresa tienes que escuchar, pero ya está la gerencia y la estructura que es la responsable, ¿no? Pero es escuchar, compartir también. En mis, yo jugaba fútbol por el equipo del sindicato de Bata. ¿No? Pero a la hora de pero eso facilitaba las reuniones de 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 negociaciones sindicales, ¿no? Porque te digan más sinceros. Entonces, Y te meten tu foul de vez en cuando también. yo sí, pero yo era bien rápido. Entonces, sí, eso, ¿no? Escuchar, dar la razón cuando hay, explicar cuando no hay. Este, si no tienes tiempo, decirte: "No tengo tiempo, veamos otro momento", acordarte que le has, ¿no? Que le debes el tiempo. Exacto. Sí. Oye, Carlos, ¿y cuál ha sido el propósito que te ha motivado a hacer todas estas grandes cosas? Yo no sé, es como que vas cayendo en una tras otra, ¿no? Eh, se van presentando las oportunidades si yo no hubiera sido presidente de la Federación de Tabla, no hubiera construido, ¿no? Hay coincidencias en la vida que se te van dando y las vas haciendo, ¿no? Y de repente también saber escoger tus enemigos. No te pelees por las puras, ¿no? Eso hay gente que anda peleándose con quien se encuentra en la esquina, pues entonces eso, eh, si tienes poder, bueno, resignadamente te van a hacer caso, ¿no? Pero si la gente tiene para escoger, de repente no, no te van a escoger, ¿no? Muy importante, claro. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado para el mundo empresarial y para el país? No sé, que me encantaría que mi país salga adelante, que todas las trabas que vemos, que la corrupción que vemos, que no se puede, deje paso al sí se puede, ¿no? El trabajo en equipo, no pensar mal todo el tiempo del otro, porque pero tampoco ser tan sonso que te que te dejes engañar, ¿no? Claro. Pero sí, sí, eso, ¿no? Tratar de hacerlo mejor y capacitarte, pues, no
también tu formación académica, todo ayuda, aunque hay gente, pues, que ha tenido pobre formación académica y hoy día son supermillonarios, ¿no? Claro. Pero no es todo el mundo. Sí, pues son las excepciones, ¿verdad? Y finalmente, porque siempre cuando las conversaciones son muy interesantes, el tiempo es el enemigo. ¿Qué consejos le darías a nuestra audiencia, ¿no? Gerentes y empresarios que nos escuchan y buscan trascender, ¿no? Como tú. Sí, bueno, hay retos que a veces a uno le toca enfrentarse, ¿no? Y hay que, si decides hacerlo, porque la vida está lleno de oportunidades y de retos, ¿no? Enfréntalos, pero no seas, digamos, kamikaze, ¿no? Como me decían, ¿no? O sea, asume tus retos bien calculados, rodéate de gente mejor que tú, ¿no? Yo creo que uno de los consejos que yo seguí era busca de rodearte de los mejores. Pepe Campoverde, ¿no? Me decía, oye, tú no te puedes ir de vacaciones porque acaparas todo. Entonces, cuando tengas que salir de viaje, tienes 4 gerentes muy buenos y se van turnando en la gerencia, ¿no? Hoy día le toca a este, otro a él, ¿no? Entonces, y ya logras armar un equipo también para que el día que tú ya no estés, te reemplace y además te reemplace con lealtad, porque muchas veces vemos que entra el otro y como no te tenía simpatía, pues te empieza, digamos, lo que hiciste lo deshace o si eres empleado público busca pues de fastidiarte la vida, ¿no? Bueno, excelente. Oye, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad compartiendo todas estas anécdotas y todas estas lecciones. Y bueno, esperamos tenerte en algún otro momento de nuevo Oh, aquí en el... encantado, sí, muchas gracias y feliz de haber estado acá. Te Gracias, agradezco Carlos.